Retomamos nuestro estudio de Génesis 1:11, los relatos de los orígenes. Vamos a recordar lo que encontramos en Génesis 1:11 cuando comenzamos a leer nuestra Biblia. Les he presentado ya en un pizarrón que en el primer capítulo aparece la creación en 7 días. En el segundo capítulo es el segundo relato de creación en el jardín del Edén. Capítulo 3, la transgresión y la expulsión del paraíso. Capítulo 4, los 3 hijos de Adán y Eva. Capítulo 5, la generación que va de Adán y Eva hasta el diluvio. Los 10 descendientes de Adán, que son los patriarcas antediluvianos. Capítulo 6, al principio, cómo se multiplica el pecado y cómo fue necesario que Noé construyera el arca. Capítulo 7, Noé entra en el arca y se desata el diluvio. Capítulo 8, comienza a ceder el diluvio, un cambio cuando Dios se acordó de Noé. Capítulo 9, una nueva humanidad, en donde también hay una transgresión de Cam y maldición de Canaán. Capítulo 10, los descendientes de los 3 hijos de Noé, que son 70 pueblos. Capítulo 11, el final de los relatos de los orígenes, Babel y su torre, y después los 10 patriarcas postdiluvianos. Eso es lo que encontramos como texto. Vamos ahora a seguir nuestro trabajo en nuestros apuntes en la página número 5 de nuestros apuntes. Ahí vamos a encontrar un tema nuevo que serían los aportes de la ciencia bíblica para interpretar Génesis 1:11. ¿Qué nos ofrece la ciencia bíblica? La ciencia bíblica nos dice que la intención de una obra literaria se muestra en el tipo de lenguaje que utiliza. Si yo quiero halagar a Dios, glorificarlo y bendecirlo, utilizo un lenguaje lírico, tal como aparece en los Salmos. Si yo quiero dar un mandato a un grupo humano, hago leyes. Entonces, la intención de un texto se manifiesta en el lenguaje que utiliza. Y en ese lenguaje a veces hay una trama, si es un relato, hay una estructura que organiza los materiales de ese relato, hay un vocabulario y hay diversos temas. Y así se ve la intención de un texto. Bueno, pues los primeros capítulos del Génesis, que son Génesis 1:11, allí vamos a encontrar principalmente narraciones y genealogías o listas de antepasados. Las narraciones siguen una trama más o menos integrada y coherente. Por su parte, las genealogías sirven para estructurar esos relatos. Ayudan mucho a estructurar esos relatos, las listas de antepasados. Vamos a ver ahora qué nos ha aportado la ciencia bíblica. Y lo vamos a ver. Primero, la ciencia bíblica nos da una información histórica. Nos ayuda a entender el génesis del relato. Nos ayuda a entender las genealogías y nos ayuda a conocer los documentos del entorno. Entonces, la ciencia bíblica nos da una información histórica, nos ayuda a conocer el esquema de Génesis 1:11, nos ayuda a conocer la genealogía y su función y otros documentos que están relacionados con Génesis 1:11, que son de los pueblos vecinos. Vamos a ver la información histórica que nos da la ciencia bíblica sobre el Génesis. En primer lugar, sobre el autor, tenemos que decir que son autores anónimos. ¿Quién escribió Génesis 1:11? Autores anónimos, seres humanos, pero que no nos dan sus nombres. ¿Cómo se compuso Génesis 1:11? Naturalmente, la composición de Génesis 1:11 es una obra que duró muchos años. Fue un trabajo accidentado porque se van unificando, superponiendo
eliminando textos. Y luego al final hay un trabajo de redacción para darle coherencia a ese texto. Pero los materiales, nos dice la ciencia bíblica, los materiales de Génesis 1:11 provienen de diferentes lugares y tienen también teologías diversas. ¿En qué fecha se compuso Génesis 1:11? Vamos a recordar que la composición de Génesis 1:11 está muy marcada por el exilio o cautividad en Babilonia. Se notan muchas alusiones al exilio o la cautividad de Babilonia. Incluso en Génesis 1:11, en el capítulo 2, se menciona, por ejemplo, el río Éufrates. Pero también se manifiestan algunos datos de los primeros años de la dominación persa. Por lo tanto, siguiendo la línea de tiempo, tendremos que decir que Génesis 1:11 es un texto tardío en la historia de Israel. Ya Israel había estado en Egipto, ya Israel había vivido la época de los jueces, hubo reinos en Israel, reino en el norte, reino en el sur, y finalmente fueron al destierro. Entonces, Génesis 1:11 se compone en el de exilio o en el posexilio, precisamente en los siglos VI, y algunos dicen que quizá de forma más precisa habría que ubicar más que en el siglo VI, algunos dicen había que publicar aquí el año 500 y al año 400. Aquí colocarían la redacción final de Génesis 1:11, entre el 500 y el 400. Por lo tanto, siglo VI antes de Cristo y siglo V antes de Cristo. Más o menos en esa época se habían compuesto los textos precisamente por las realidades a las que aluden. Ahora, ¿cuál es el objetivo que se proponen estos relatos? Es interesante, los historiadores nos dicen que el objetivo de esos relatos no está en el pasado como pasado, y no está en el pasado como pasado. No es porque quieran ayudarnos a conocer lo sucedido en tiempos pasados, sino más bien nos dice que esos relatos han sido compuestos con el interés de ayudar a los lectores contemporáneos, por lo tanto, de los siglos VI y V antes de Cristo, o sea, más o menos del 600 al 400 antes de Cristo. A esos lectores les interesa el mensaje de esos relatos. ¿Por qué? Porque con el exilio y también con el posexilio el futuro corre peligro. Un pueblo que está dominado corre mucho peligro y por lo tanto tiene muchos miedos, pero también tiene esperanzas. Y su propósito principal sería garantizar su sobrevivencia. Esos relatos están escritos para que el pueblo garantice su sobrevivencia. Piensen ustedes en la bendición que Dios da. Crezcan y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué significa? Que el pueblo estaba menguando por tanta muerte que producen las conquistas y los destierros. Estaba decreciendo. Por lo tanto, la bendición de Dios es que el pueblo crezca, se multiplique, que sea fecundo, porque solamente si hay nuevas vidas se garantiza la sobrevivencia. Ahora, también en este relato se trata de mostrar que la desgracia que está viviendo al pueblo, el responsable no es Dios, sino el ser humano con sus malas decisiones que efectivamente le llevaron a caer en las manos de los babilonios que se los llevaron al destierro. Entonces, los males son consecuencia de las decisiones humanas. Y eso es lo que se quiere inculcar. Se quiere inculcar
a los lectores. Quiere inculcárseles que tienen que tomar una posición realista frente a los hechos, pero apoyados en su fe religiosa, tienen que ver que Dios los va a ayudar, que deben de tener experiencia. Y entonces los relatos quieren, diríamos, fortalecer al pueblo y darle capacidad para resistir. ¿Desde qué punto de vista o ángulo de visión están construidos esos relatos? La mirada, el punto de vista de estos relatos es teológica. Se quiere comunicar un mensaje de fe, se quiere iluminar desde la revelación de Dios, ¿qué cosa? La condición humana en general y la condición humana que están viviendo. ¿Qué cosa están viviendo? Muchos problemas, la realidad del pecado y del castigo, pero también están viviendo que Dios no los abandona, que Dios no abandona su creación. Y ese es el mensaje que quiere comunicar estos primeros 11 capítulos del Génesis. Hay que discernir las intenciones de Dios, ¿verdad? Que sirven de base para que el hombre viva. Eso. Y por lo tanto, estos relatos no ofrecen, hay que remarcar esto, no ofrecen unas reconstrucciones imaginarias o ingeniosas sobre los orígenes del mundo y de la humanidad. No son muchas reflexiones ingeniosas. En el fondo hay que decir que más bien estos relatos no explican el porqué de la creación, perdón, los científicos no explican el porqué de la creación. La Biblia tampoco pretende explicar el cómo se hizo la creación. Yo más bien diría aquí, vamos a ponerlo de otra forma. Las ciencias nos explican el cómo se hizo. La Sagrada Escritura explica el por qué se hizo el mundo. En el fondo le atribuyen a Galileo una frase que dice que la Biblia no explica cómo funciona el universo. La Biblia nos explica cómo se llega a Dios desde el universo, ¿verdad? Entonces, las ciencias nos explican el cómo, las Sagradas Escrituras nos explican el por qué se hizo, por amor de Dios, por la generosidad de Dios, por la bondad de Dios. Ese es el mensaje religioso de las Sagradas Escrituras. El cómo funciona el universo, dejémoslo a las ciencias que lo expliquen. Y no hagamos como hicieron al revés. Los científicos de la época moderna, la primera época, querían explicar el porqué de las cosas de este mundo. A ellos les tocaba explicar el cómo. Y algunos fundamentalistas de estas gentes fideístas pretendían explicar con la ayuda de la poca ciencia que tenían cómo se hizo el mundo. No, es al revés. Las ciencias explican el cómo, la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, el porqué. Bueno, ¿qué otras cosas nos dice la ciencia literaria? Y aquí nos dice que en la Biblia encontramos relatos, ¿verdad? Relatos y encontramos historia. ¿Cómo estudiar los relatos? Pues con la literatura, con el lenguaje. ¿Cómo estudiar la historia? Pues examinando los eventos sucedidos. Entonces, en el Génesis 1:11 encontramos relatos e historia. Los relatos hay que conocerlos con ayuda del lenguaje, son un fenómeno del lenguaje, que hay que estudiar su tipo de lenguaje, su género literario, y la historia hay que ver los eventos que aparecen allí reflejados. Ahora, sabemos que cuando alguien escribe un relato, pues hace un pacto con su lector, hace un pacto para que el lector pues realmente entre en el mundo que le propone el narrador y se dé cuenta a dónde lo quiere llevar. Por ejemplo, cuando nosotros nos cuentan una fábula y nos dicen que
una zorra quería comer uvas y después, como estaban en una parte alta, la zorra dice, y allí yo no alcanzo. Total, acabo que ni quería. Acabo que ni quería. Bueno, las zorras no hablan, pero el narrador nos está contando una fábula. Entonces, el lector con el narrador hacemos el pacto de que entendemos qué cosa nos está contando. Y en ese sentido, todos los narradores suelen ser omniscientes, los de la Biblia y los de las novelas y los de todos los relatos. Prácticamente esos narradores saben todo e incluso tienen acceso a realidades que normalmente son inaccesibles a una persona, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que decir que cuando un relato imagina el origen del universo, hay un relato que va imaginando el origen del universo. Esa imaginación la hace a partir de observaciones del mundo presente. Si yo veo el sol y la luna, bueno, el relato nos dice, hay una lumbrera para el día y otra lumbrera para la noche. Bueno, entonces, cuando queremos nosotros conocer esos relatos, tenemos que darnos cuenta que el lenguaje de esos relatos, su lenguaje es el propio de los teólogos o el propio de los poetas, no es el lenguaje de un científico moderno. Vamos a ver ahora. Ahora sí entramos. ¿Qué tipos de texto nos ofrece Génesis 1:11? Tipos de literatura. Primera cosa que tenemos que decir, esos relatos no son un reportaje del pasado. Eso. No son un reportaje de un periodista que se fue al tiempo primordial. Esos relatos son interpretaciones teológicas del mundo y de la historia. Y remarco esto, son interpretaciones teológicas del mundo y de la historia humana. Por lo tanto, utilizaron materiales de todo tipo, que no se nos olvide, materiales de todo tipo, de muchos tipos de literatura, materiales de los antiguos relatos de creación. Bien, hay materiales de los relatos mesopotámicos, hay listas genealógicas, hay cánticos, hay proverbios, hay muchas narraciones etiológicas, veremos después. Etiología es una explicación del origen del origen o de la causa de algo. Eso está en Génesis 1:11. Y también hay leyendas. La ciencia literaria nos dice que tal como sucede en las literaturas de los pueblos vecinos, ahí hay relatos de creación como en Mesopotamia, genealogías, cantos, proverbios, narraciones etiológicas y también leyendas. Pero en el fondo, si todo esto lo queremos resumir en unas palabritas, hay narraciones y hay listas. Narraciones de 1 a 3 y de 6 a 9. Y listas, Génesis 4, Génesis 5, Génesis 10 y Génesis 11. Por lo tanto, las narraciones son relatos de creación, etiologías, leyendas, sagas tribales. Las listas son genealogías o listas de antepasados y listas de pueblos. Este es el tipo de literatura que encontramos en Génesis 1:11. Narraciones y listas, que no se nos olvide, narraciones y listas. Eso hay en Génesis 1:11. Eso. Vamos a ver ahora algo muy importante. Si decimos que la Biblia es un libro antiguo y que los relatos de creación fueron escritos, los relatos de los orígenes fueron escritos entre los siglos VI y V antes de Cristo, lo evidente es que el lenguaje sea un lenguaje propio de su época. Vamos a hablar el lenguaje epocal.
que sería el lenguaje propio de su tiempo, de su medio ambiente oriental. Ese es el lenguaje con el que está escrito Génesis 1:11. Por lo tanto, allí vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar muchos símbolos e imágenes de su tiempo. Otra cosa, también vamos a encontrar conocimientos cosmológicos, conocimientos del cosmos, también de su época. Pero tenemos que decir que en las convicciones teológicas, los conocimientos teológicos son muy propios del mundo de la Biblia. No son tanto de los pueblos vecinos, sino que se parecen a los pueblos vecinos, pero las concepciones teológicas se apartan de las teologías de los pueblos vecinos. Sin embargo, hay que decir que la teología del pueblo de la Biblia, que es diferente de la de los pueblos vecinos, son diferentes religiones, diferente teología. La teología encontró en las ciencias naturales de su época un instrumento y lo utilizó para expresar los temas de la fe en la creación. Cuando quieren manifestar su fe en la creación, ¿qué cosa hacen? Apelan a lo que los dicen las ciencias naturales en esa época y las utilizan, pero siempre desde su visión teológica, desde su visión religiosa. Por lo tanto, así como hay un lenguaje epocal, lenguaje propio de su época, también hay una ciencia epocal, ciencia de la época, ciencia epocal. La ciencia que aparece reflejada en Génesis 1:11 es la propia de los siglos VI y V antes de Cristo. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que no es la ciencia moderna. Por lo tanto, es un grandísimo error, grande error, es confrontar la ciencia de aquella época con la ciencia moderna, los conocimientos de aquella época con los conocimientos recientes, de los siglos recientes, pues lógicamente es un error. Es como si yo les digo, a ver, ¿por qué cuando se fueron al destierro, por qué no se fueron en autobús en vez de irse a pie? Bueno, es porque no había autobuses. Así como nosotros decimos, ¿por qué aquellos enciclopedistas que tanto criticaban la Biblia, por qué no utilizaban aviones? Pues porque en su época, en principio del siglo XVIII, no había aviones todavía para trasladarse. Pues claro, entonces lo mismo, la Biblia utiliza la ciencia de la época. Es un gran error contraponer la ciencia bíblica, los conocimientos del tiempo bíblico, con los conocimientos de la ciencia moderna. Y por lo tanto, la ciencia, bueno, la cosmología, la biología, la astronomía, pues son de su época, son de aquella época. Por ejemplo, vamos a ver cómo entendían el mundo. El mundo en aquella época lo entendían de esta manera, como está el dibujo. Ustedes pueden ver el firmamento es una especie como de esfera cóncava, ¿verdad? Que detiene las aguas de arriba. Abajo están las aguas inferiores. La tierra es una plataforma sostenida con unos pilares y la tierra sostiene las montañas. El sol y la luna cuelgan de esa plataforma que está aquí arriba, cuelgan de allí y también las estrellas cuelgan, esa bóveda celeste. Bueno, la Tierra es esa plataforma plana donde están las montañas, sus pilares de la Tierra y abajo, en las aguas de abajo, se le llama el Sheol, lugar de los muertos, las aguas inferiores, el abismo. Entonces vamos a decir esto. El mundo que conocen en aquella época tiene 3 niveles: el cielo arriba, el abismo abajo y la tierra.
¿Cómo imaginan el cielo? Eso. Lo imaginan como una campana curvada sobre la tierra. Eso. Y arriba de esa campana estaba el océano celeste, las aguas de arriba, por eso llueve, así entendían la lluvia. Y por eso se dice popularmente, cuando llueve, San Pedro abre las llaves de arriba. Bueno, abajo, ¿qué cosa hay? Las aguas inferiores, ¿verdad? Eso es el abismo, el Sheol. ¿Y la tierra qué cosa es? Un disco plano que flota, apoyado sobre columnas, ¿verdad? Y por encima de los cielos, esto hay que decirlo, encima de los cielos está la morada divina. Dios vive en el 10º cielo, decían en algunos, por encima, por arriba de los cielos. Ahora, esta es la mentalidad del mundo de la época en que se escribió el Génesis, pero no es una verdad, decimos, así tenemos que entender siempre el mundo. Esa era la manera como lo entendían en aquella época. Vamos a leer, por ejemplo, un salmo, Salmo 104, versículo 5. Vamos a buscarlo para que veamos cómo en el poema aparece esa referencia al mundo de esa manera. Vamos a ver dónde están los salmos. Reyes, Crónicas, Proverbios. Uy, aquí está. Salmo 104, versículo 5. Los salmos son 150, versículo 5. Dice, sobre sus bases asentaste la tierra, inconmovible para siempre jamás. Del océano cual vestido la cubriste, entre los montes persistían las aguas. Así es, bueno, la manera de entender la tierra como esa plataforma flotante en las aguas de abajo. Vamos a ver en el Salmo 148 cómo en un poema se canta también. Es el Salmo de los Salmos finales, en el versículo, vamos a ver, 148, los versículos 4 y 6. Alaben cielos de los cielos y aguas que están encima de los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él lo ordenó y fueron creados. Así alaban al Creador. Él los fijó por siempre, por los siglos. Ley les dio que no pasará. Esta es una celebración de la creación de Dios. Bueno, ese es el mundo de la época. Ay, ay, ay. El mundo de la época. Estoy aquí. Otra vez esa presentación del mundo. Ahora sí vamos a algo muy importante, que es el lenguaje simbólico que los estudiosos en forma técnica hablan de lenguaje mítico. Y les digo en forma técnica, porque en el lenguaje popular, cuando yo hablo de mito, estoy hablando de un mitote, de una mentira, ¿no? En el lenguaje de las religiones y de la literatura, cuando yo digo un mito, estoy diciendo esto. Mito es el relato de un acontecimiento originario en el que actúan los dioses. En el mito, ese relato es un relato, que no se nos olvide. En ese relato se presenta que actúan los dioses y su intención es darle sentido a una realidad significativa. A los que me escuchan y que conocen el mito de la fundación de la Gran Tenochtitlán, o lo que hoy llamamos hoy Ciudad de México, allí se cuenta que había un pueblo que venía de Aztlán y buscaba un lugar donde encontraran una serpiente que devoraba, perdón, un águila que devoraba una serpiente y el águila estaba posada sobre un opal. Eran guiados por su dios Huitzilopochtli. Entonces, ese es un relato.
es el acontecimiento originario de la fundación de Tenochtitlán. Allí actúan los dioses, Huitzilopochtli, y su intención es darle sentido a una realidad de por qué hay un pueblo, en ese caso los aztecas, que viven en el valle de Anáhuac y efectivamente, viviendo en ese valle de Anáhuac, quieren legitimar allí su presencia. Entonces, la Biblia, al igual que la tradición literaria de Mesopotamia y de Grecia, construye mitos, relatos sobre los orígenes. Mesopotamia, Grecia, tienen relatos de los orígenes y esos relatos tienen el propósito de comunicar la verdad, pero son una forma de comunicar la verdad. Eso es un mito, que no se nos olvide. Un mito no quiere contar cosas fantásticas. El mito es una forma de comunicar la verdad. ¿De qué manera comunican la verdad? La comunican de modo simbólico o metafórico. El mito es un lenguaje simbólico, pero pretende comunicar una verdad. El mito de la fundación de Tenochtitlan quiere comunicarnos la verdad de por qué hay un pueblo, los aztecas, viviendo en la meseta de Anáhuac, en ese grande lago, precisamente para legitimar su presencia real, que un pueblo vivía en los islotes de esa laguna. Por eso construyeron ese relato, y ese relato es un mito. Mito, relato de un acontecimiento originario donde actúan los dioses y su intención es darle sentido a una realidad. En ese mito no se nos dice cómo construir islotes en la laguna, no se nos dice cómo evitar las inundaciones, nada. Se quiere dar sentido a por qué un pueblo vive ahí. Y así son los relatos de los orígenes del mundo y de la humanidad. ¿Cómo es que existe este mundo? ¿Por qué existe esta humanidad? ¿Qué sentido tiene que la humanidad exista en este mundo? Ahora, por lo visto, si el mito es un lenguaje simbólico, aquí decíamos, es un lenguaje simbólico, por lo tanto, el mito es una construcción imaginaria. El mito es de imágenes, de símbolos. Ahora voy a escribir aquí para que no se nos olvide. El mito utiliza imágenes, utiliza símbolos, utiliza metáforas, pero sobre todo tenemos que decir símbolos. Ahora, tenemos que ver al analizar el mito qué cosa es lo imaginario, las imágenes del mito, y cuál es la verdad histórica que comunica el mito. Vamos a ver. Lo imaginario del mito, lo imaginario, está en lo que narra. Lo que narra, pero eso que narra nunca sucedió, por eso es imaginario. ¿Y eso qué cosa hace? Esa imagen interpreta lo que sí sucede. O sea, lo imaginario del mito sirve para interpretar lo que sí sucede. En el mito de Tenochtitlan interpreta lo que sí sucede. ¿Qué cosa es lo que sí sucede? Que hay un pueblo viviendo en Anáhuac, en la meseta de Anáhuac. Eso sí sucede, pero el mito, lo que se narra, nunca sucedió. Nunca sucedió que hay un Huitzilopochtli que va guiando, nunca sucedió el águila devorando a la serpiente y parada sobre un nopal. Probablemente alguna vez un águila se paró sobre un nopal y se espinó, pero bien, esa forma de narrar, a lo mejor nos dicen, un águila sobre un nopal, pues eso somos el pueblo de Anáhuac. Nosotros queremos vivir en unos islotes construidos en medio de una laguna, por eso son como las espinas, cada rato nos inundamos. Es incómodo vivir así, como un águila efectivamente parada sobre un nopal. Bueno, ese mito, lo imaginario, interpreta lo que sí sucede. Ahora, ¿qué cosa es lo histórico del mito? Lo histórico del mito
no está en lo que relatan, sino en aquello a lo que el relato se refiere. En aquello a lo que el relato se refiere. Eso es lo histórico. Por lo tanto, es un modo de decir la verdad. Modo de decir una verdad. ¿A qué se refiere el mito de la fundación de Tenochtitlan? No en lo que relata, eso es imaginario, sino a lo que se refiere a un pueblo que vive en una laguna, en unos islotes. Eso es lo histórico. Bueno, pues así tenemos nosotros que leer el Génesis, sabiendo que hay imágenes, pero esas imágenes que son algo que nunca sucedió, eso que se narra nunca sucedió, pero sí interpreta lo que sí sucede. ¿Qué cosa es lo que sí sucede? Que existe el mundo, que existen hombres y mujeres, que existen muchos pueblos, que existen hermanos que matan a hermanos. Eso sí sucede. Eso es lo histórico del mito, lo que sí sucede. Ahora, que Caín haya sido alguien que llamó a su hermanito y luego lo mató, pues el señor Caín no existe tal como se cuenta. Lo que se narra de Caín y la muerte de Abel, eso nunca sucedió, pero lo que sí, eso interpreta lo que sí sucede. Lo histórico, ¿qué es lo que sí sucede? Pues se refiere a que en este mundo y en esta historia hay hermanos que en guerras o como sea matan a sus hermanos. Eso es histórico y eso lo interpreta ese mito y da un montón de enseñanzas. Por lo tanto, cuando alguien lee un mito, el mito de Tenochtitlan, por ejemplo, o cuando alguien lee el mito de Caín y Abel, pues tiene que saber que hay ficción solo en lo que dice el relato. Pero cuando alguien lee un mito, tiene que saber que la verdad está en lo que el relato significa e interpreta. ¿Cuál es la verdad de Caín y Abel? Pues que hay fratricidios, hermanos que matan a hermanos. Eso es lo que sí sucede. Bien, y ahora quiero concluir esta exposición hablando que en la Biblia hay una guerra de mitos. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribió en la época en que el pueblo de la Biblia ya conocía Mesopotamia, había estado en Mesopotamia y conocía muy bien los mitos de esos imperios, que los imperios de la época, el imperio mesopotámico, por ejemplo, el imperio persa, construían mitos y esos mitos servían para legitimar su supremacía política y religiosa. El imperio se legitima con unos mitos, con esos relatos, que los dioses siempre van a tratar bien a la gente de ese imperio. Ahora, ¿qué hace la Biblia con los mitos que encontró? El mito, la Biblia no lo suprime. ¿Qué cosa hace? Lo reedita en modo muy semejante, un relato semejante con elementos míticos, pero lo reedita desde el punto de vista del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel, desde la teología del pueblo de Israel. Y por eso asistimos a una guerra de mitos. Los mitos que construye el pueblo de la Biblia y los mitos que habían construido los babilonios. Por lo tanto, los mitos del pueblo de la Biblia son contraculturales, en contra de la cultura dominante, en contra de la hegemonía del imperio de turno, para deslegitimar las teologías imperiales. Y por eso los mitos son siempre polémicos, son polémicos. Ahora, concluyo enlistando algunos relatos de Génesis 1:11 que tienen elementos míticos. ¿Qué relatos tienen elementos míticos? El jardín del Edén, Caín y Abel, los patriarcas antediluvianos que viven más de 500 años y menos de 1000, los matrimonios entre las hijas de los hombres y los hijos de los dioses,
El diluvio es un relato mítico, la Torre de Babel es un relato mítico. Esto lo encontramos en Génesis 1:11. Bueno, pues bien, seguiremos estudiando estos relatos con otros elementos que nos da la ciencia bíblica. Por el momento, descansamos.